No, ¿ahora? Sí. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a las autoridades aquí presentes. Me ha gustado, está un poquito alto, ¿eh? Os acopla. Gracias por vuestros discursos, Francisco, de Almar, los serios que parecéis sois muy cañeros. Gracias, Francisco, por las palabras que has dicho, por cómo has definido el estado de esta profesión. Y sí, estoy ahora mismo rodando estos días, seguimos acoplándonos, rodando estos días una nueva serie del programa Tabú, que va sobre machismo, sobre violencia de género. Así que, María del Mar, yo tampoco me hago la idea de que a un vicedecano o a un rector le pregunten por sus zapatos nuevos o le digan que qué guapo está. Creo que son pequeños reflejos de nuestra sociedad que hay que seguir eliminando. Bueno, voy a fastidiar un poco al cámara, ¿no? Porque veo que estaban con planos fijos, así que le voy a obligar a cambiar. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los que estáis empezando a tuitear esto, os animo a que sigáis haciéndolo. Gracias Irene, gracias Luis Miguel, gracias Pablo. Cristian, ¿estás al fondo? Levanta la mano, que acabas de tuitear una foto. Bien. Bueno, vamos a comenzar. ¿Rock and roll? ¿Sí o no? Bien, antes de empezar, quiero dar las gracias también a Jesús Martínez, amigo desde hace 20 y tantos años, compañero de profesión, que ha venido a escuchar esto. Jesús, cuando creas que no es así lo que estoy contando, porque tú estás allí, me lo dices, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a hablar del miedo. El miedo a hablar en público, el miedo a contar cosas, el miedo a equivocarse, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a cubrir determinadas informaciones, a ir a determinados lugares. Pero yo la verdad es que cada vez que me invitan a uno de estos eventos, siempre digo, a ver, ¿por qué me invitan, no? ¿En calidad de qué? Porque, bien, que si has escrito un libro, que si has recibido un premio, no sé qué, pero yo siempre me pregunto en calidad de qué me suelen invitar. ¿Por qué escucharme a mí? Porque se supone que soy un conocido reportero de guerra, por los documentales que he hecho sobre los barras bravas en Argentina, que son los más vistos de todos los documentales, el único en el que me pegan en directo, y este es el más visto. Tiene ya casi 3 millones de visitas. ¿Por qué? Por los documentales que hago en los que denuncio la conculcación de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Uganda, donde todavía se persigue y se condena incluso a muerte a los homosexuales, gays, lesbianas, etcétera, todo el mundo LGTBI. Porque como diría mi madre, me meto siempre donde no me llaman. ¿Por qué me llaman siempre a este tipo de sitios? ¿Por mi canónico documental sobre el porno en Los Ángeles? No, por este no. ¿Por qué? Porque fui capaz de subirme al conocido como La Bestia, el tren que utilizan los inmigrantes centroamericanos para tratar de llegar a Estados Unidos, confrontándose con maras, narcos y policía corrupta, para tratar de llegar a ese sueño americano. Porque he estado en casi todas las morgues de Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué me llamáis para escucharme? ¿Por qué he entrevistado a los piratas somalíes sin que me hayan secuestrado? Porque soy de los pocos que han entrado en Corea del Norte, donde está The Little Rocket Man, como le llama Trump ahora, el pequeño hombre cohete. Porque he entrado en Chernóbil y he vuelto a salir y encima tranquilos los que me habéis dado un abrazo y la mano, no estoy contaminado. Porque he estado con todas las maras de Guatemala, El Salvador, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque me he tomado cervezas con el Ku Klux Klan? Siempre digo que lo mejor para hacer un documental es meterte en las casas de las personas, ¿no? Yo me metería en la casa de Puigdemont, de Rajoy, ahora mismo. Ver lo que hay en su habitación. ¿Qué había en casa de estos tipos, no? Gallinas, conejos, un solo ordenador desde el que elaboran toda esa doctrina fascista que luego llega al mundo por las redes y hacen sentir a los que lo siguen como miembros de una gigantesca comunidad, una tribu ideológica, y resulta que son 3
desde un ordenador? ¿Por qué habéis venido aquí a escuchar? ¿Qué esperáis hoy de mí? ¿Una charla motivacional? ¿Anécdotas? ¿Cuentos? ¿Cotilleos de mi etapa en Telecinco? ¿Una charla sobre manejo de situaciones de crisis? ¿Sobre control de equipos? ¿Cómo manejar una situación tremenda donde te juegas la vida y tienes que seguir adelante y dependen de ti unas cuantas personas? Bueno, primer error. No soy un reportero de guerra. No me gusta que me llamen así. No recuerdo si entré, como decía Francisco antes, en la facultad queriendo ser un reportero de guerra. Creo que más bien entré queriendo ser un reportero literario, me parece, ¿no? Romántico. Has citado luego a Kapuscinski, uno de esos personajes que se movía por todo el mundo y que lo mismo se iban a un concierto de jazz en New Orleans o a un conflicto en Vietnam. Creo que el calificativo de reportero de guerra, aunque sea muy chulo, creo que en las facultades se seguirá vendiendo, yo no me identifico. Yo, al contrario que mis maestros Leguineche o Reverte, yo no pertenezco a ninguna tribu, ni quiero pertenecer a ninguna tribu, no me etiqueto, no me gusta etiquetarme. Volvía de los conflictos y me dedicaba a hacer mi trabajo en la sección de Nacional o a veces echaba una mano a los que tenían que cubrir el entrenamiento del Real Madrid. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, futuros alumnos de periodismo, y contándonos de publicidad creo que sois 1.600 este año, ¿no? Me parece que esas eran las cifras. El periodismo es muy básico. Puedes dedicarte a muchas áreas, pero siempre tienes que hacer lo mismo, ¿no? Ser curioso, preguntar y tener las habilidades necesarias para contextualizar todo. O sea, los que estáis aquí tenéis una función muy importante en el futuro, en este futuro de este periodismo que está tan vilipendiado. Y es que tenéis que daros cuenta, y espero que os enseñen eso, de que no sois opinadores, que sois informadores. Y que la información tiene esas 5 W y tienes que contrastarla constantemente. Y que tenéis una habilidad, que espero que os pulan en estas facultades, que es la de contextualizar las cosas. Ahora en las redes cualquiera puede contar cualquier cosa al momento, pero vosotros tenéis que saber si eso es verdad o no. Tenéis que dar el marco. Tenéis que decidir si un tuit que os acaba de llegar o una cadenita de esas estúpidas por WhatsApp, tenéis que retuitearla o mandarla o no. Porque no sabéis la fuente, no sabéis el origen, no sabéis de dónde viene. Para eso estáis preparados vosotros y para eso tenéis que seguir estando preparados. El periodismo ciudadano este que tanto gusta hablar es el verdulerismo del siglo XXI. Y vosotros y vosotras no sois verduleras ni verduleros. Sois periodistas. Bien, aunque esa foto diga lo contrario, insisto, no soy reportero de guerra y el próximo que invitéis aquí en otro acto como reportero de guerra y diga que él sí es reportero de guerra, a mí me gustaría que le preguntarais ¿qué quiere decir eso? Reportero o reportera de guerra, que solo cubres guerras, que solo cubres conflictos, porque te gustan las guerras, te gustan los conflictos, te gusta ir, te gusta ver gente matar o ver gente morir. Las palabras, las expresiones son muy importantes. Bueno, y también el saber llevar una vestimenta adecuada. El coronel de la unidad norteamericana con la que estaba empotrado me dijo que era carne de francotirador con una camiseta verde fosforito. No me la volví a poner. Yo no soy reportero de guerra porque odio las guerras. Igual es que hay algún micrófono encendido, ¿no? Y cada vez que entro por aquí me acoplo. Bien. Odio las guerras porque las guerras, ¿a qué se va? A matar. Muy bien. Yo diría que eso es lo fácil, eso lo dejamos para los historiadores. A las guerras también se va a morir, que es lo que sucede normalmente con la población civil. Los que matan, que son los soldados, eran los que morían hace 100 años. Desde la Primera Guerra Mundial, desde después de la Primera Guerra Mundial, lo que muere es la población civil.
En la primera sí murieron un montón de soldados, pero a partir de ahí, del desarrollo de las armas de destrucción masiva, podemos llamarles así, no hace falta hablar de las armas nucleares, los gases, los grandes misiles, los aviones, los helicópteros, los que mueren son los civiles. Por eso yo odio las guerras, las que las provocan, las que les gusta ir a cubrirlas. En las guerras es un lugar donde la implicación, el contagio emocional, puede sucederle a cualquiera. Y es ahí donde tienes que ejercer tu mejor vertiente periodística. Ejercer una neutralidad, aunque te joda. Porque si te haces afín a una causa, te haces afín también a las consecuencias de esa causa. A lo que ocurra con tus partidarios, a lo que perpetren los que te gustan. Y alguien con un arma en una mano es muy peligroso. Aunque sea de los tuyos, aunque sea de los que tú empatizas, aunque sea de los que a ti te gustan. Mantener la neutralidad, y no hablo de la objetividad, no sé si todavía seguís enseñando esto de la objetividad en las facultades, pero preferiría la palabra neutralidad, incluso preferiría la palabra honradez o la palabra honestidad, es lo más importante que podéis mantener ahora. ¿Creéis que el reportero de TV3 que se subió a una camioneta de la Guardia Civil para hacer un directo era un tipo neutral? ¿Que puede seguir ejerciendo su trabajo y que además creamos que lo que está haciendo es lo correcto? Cuando en el fragor de una manifestación perdió su neutralidad, le pudo la implicación, le pudo el contagio emocional. Y eso es lo que nunca hay que perder. Bien, diréis, ya, pero es que es muy difícil cuando estás viendo masacrar a gente, cuando estás viendo inocentes que mueren. Yo creo que los periodistas tienen que desarrollar en esas ocasiones y en esos sitios una habilidad excepcional, ¿no? Que podríamos llamar la preocupación indiferente. La preocupación indiferente sería la que tiene cualquier cirujano que está sábado por la noche y tiene que decidir en un accidente de coche con 4 adolescentes quién se salva y quién no. O un médico que está destinado en algún lugar donde hay una catástrofe natural tiene también que decidir qué personas van a poder vivir o qué personas van a fallecer, quién es el peor de los heridos. Y tiene que decidirlo de una manera neutra y rápida. Así. Con preocupación pero con indiferencia. Porque si caes en el contagio emocional, te querrías llevar a este bebé a tu casa. Te lo llevarías. Lo sacarías de Somalia. Sabes que su futuro es muy escaso, que si no va a morir de hambre en ese hospital donde lo has fotografiado, morirá de cualquier otro tipo de enfermedad. Pero los periodistas no somos ONGs. Los periodistas deberíamos estar en lugares donde contamos lo que ocurre para que luego ciudadanos honestos echen una mano o impulsen a otros cooperantes a que vayan allí a trabajar o a ayudar. Pero nosotros no estamos allí para ayudar, estamos para contar las cosas. La preocupación indiferente, palabra que os regalo. ¿Cuál es el trabajo nuestro, de los periodistas? El trabajo de los periodistas es siempre correr en la dirección contraria a donde viene todo el mundo. Si la gente huye de las Ramblas, nosotros tenemos que ir a las Ramblas, porque hay un atentado. Si hay hostias en frente del Parlamento de Cataluña, nosotros tenemos que ir allá. El periodista es el que va siempre en contra de la gente y siempre en contra de la gran masa de gente que huye. El periodista es el que se mete en los campos de minas, el que va a las guerras, el que va a las catástrofes naturales, a los desastres humanitarios. Porque la función del periodista, de alguna manera, es dar voz a los que no la tienen. Y contar y preguntar. Los verdugos suelen tener sus gabinetes de prensa, sus métodos de prensa. Si os habéis dado cuenta, el panorama de la cobertura internacional de conflictos ha cambiado completamente. El periodista ya no es bienvenido en ningún lugar, en ninguno. ¿Por qué? Porque
porque sigue siendo una persona incontrolable. Porque si vas a un conflicto ahora mismo en Somalia, en Irak o en Cataluña, me da igual, las dos partes ya van a tener sus propios métodos de información. Es decir, sus propios métodos de propaganda. Ya no nos necesitan. Por tanto, los periodistas nos hemos convertido en unos personajes incómodos, en unos patitos de feria al que disparar y eliminar, o secuestrar para sacar pasta de nuestros gobiernos o nuestros medios de comunicación. Pero, ¿el ISIS necesita a alguien cuando tiene el mejor aparato propagandístico por Internet para sus fechorías? ¿O Bashar al-Assad? ¿O el gobierno iraquí actual? Por poner un ejemplo. ¿O la Generalitat? ¿O Moncloa? Que no hay que irse muy lejos, ¿no? Apenas nos necesitan. Pero lo que es importante es dar voz a los que no la tienen. A gente como Marita, que por ser mujer en la India y por intentar rechazar a la persona que te han adjudicado, te llenan la cara de ácido. Y tienes que soportar 20 y tantas operaciones para volver a ser la que eres. Pero no eres la que eres ya. No eres la que eres. Una persona a la que le das la mano y tiembla, porque es la primera vez que un hombre le da la mano, le toca, o le pide una cosa por favor, o la mira con tranquilidad y con sensibilidad. Esta chica Marita, nada más conocerla, hizo lo que hacen muchas personas de casta baja en la India, se me tiró a los pies a besarlos. Y claro, cuando la levanto y me tiro yo a sus pies a besarla, la tía ya no sabía qué hacer, la pobre, porque era la primera vez que un hombre le estaba tratando con deferencia. Hay que dar voz a toda esta gente, y son muchos los que no la tienen. ¿Sí? Creo que es importantísimo, importantísimo trabajar con las emociones. Es algo que también creo que no todos los periodistas tienen o pueden ser capaces. ¿Sí? Y es algo que no sé si se enseña en las facultades. Pero el llegar a una persona, el mirarle a los ojos, es mucho más importante que llevar un folio escrito con 25 preguntas. Ver cómo reacciona, qué es lo que nos está contando. Eso es lo importante. A la mierda el folio. Si has llegado a él es porque sabes que es un personaje interesante para tu historia. Pero lo importante es cómo te la está transmitiendo o cómo tú se la estás sacando a él o a ella. Lo importante es que el periodista sea capaz de meter una mano invisible en el corazón y sacar todas esas emociones. Cuando estás tratando con personas que han sufrido tanto, te tienes que dar cuenta que lo que estás ejerciendo es una invasión emocional, una violación emocional que debe tener sus límites. Que debe tener sus límites cuando alguien rompe a llorar. Ahí es cuando hay que apagar la cámara. Porque las lágrimas no te aportan nada. Bueno, en alguna cadena que acaba por 5 sí. Pero lo que haces apagando la cámara o haciendo que te vea esa persona que no te interesan las lágrimas es que la persona se te abra. Porque lo que te interesa es lo que está. Ve que lo que te interesa es lo que estás contando. No una lágrima fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la emoción más importante? Vamos, periodistas, alguno. ¿Cuál es la más importante? ¿El? ¿Empatía? Bueno, yo más bien diría que la empatía es una herramienta que debemos tener, ¿no? Conseguir la empatía para que te hable. Vamos, estaba en el título de la conferencia. ¿He oído miedo? El miedo. Esa es la emoción más importante. La emoción más importante para las personas que entrevistas en determinados lugares y para el propio periodista. El miedo. Este era el título de la conferencia. El miedo cuando estás entrevistando a un barra brava y el tío se vuelve loco, se toma una pirula de color azul
te saca una pistola, un fierro y te lo pone en el estómago. Y ahí es cuando tú tienes que decidir que tienes miedo, que tienes que controlarlo y que tienes que dar por acabada la entrevista. Y que tienes que mirar a los ojos y mostrarle respeto, pero nunca miedo. Si le seguimos mañana, ¿verdad? Que es que no te entiendo al hablar. Y aparta la pistola, que seguramente puede que esté cargada, ¿no? O que tenga una bala en la recámara. El miedo a que te salgas de la carretera, aunque sea para orinar, y puedas pisar una bomba, trampa, en la cuneta. El miedo a que los que supuestamente te están vigilando o te están haciendo de guardaespaldas sean al final los que te van a secuestrar, como ha ocurrido en Siria con 3 reporteros españoles, o como ha ocurrido en Somalia, o como ha ocurrido en Irak, en Ruanda. ¿Sabéis por qué hablo del miedo? Porque yo en las guerras me cago de miedo. Y por eso estoy vivo. Creo que reconocer el miedo es de valientes. Y he aprendido en casi 25 años, 30, Jesús, llevamos ya en esto, por ahí, que los supuestos valientes en los conflictos son siempre los primeros que caen. Que ir de machote o de machota es una estupidez. Que la primera regla, la primera ley de un periodista o una periodista es volver viva o vivo. Regresar. Esa es la primera ley. Hay que arriesgarse lo justo. Y cuando algo te huele fatal, cuando estás acojonado de verdad, darte la vuelta o no salir de la habitación del hotel. No pasa nada. Os habrán contado las historias de los periodistas que acuden a las guerras y nunca salen del hotel y se quedan en el hall esperando a que vuelvan los que hemos salido fuera con la cámara y tal, ¿no? Pues son ciertas. ¿Pero eso les hace menos periodistas? No. Les hace un poco más miedosos. ¿Y qué? Se escriben de puta madre. Con lo que tú les cuentas de lo que has visto fuera, se hace una crónica de la leche. Mucho mejor que la tuya. Pero desde el momento en que un periodista acepta, no se le impone, acepta ir a un lugar de conflicto, a un territorio de conflicto, desde el momento que cruza la frontera, su vida ya está en peligro. Su vida está en peligro. Le pueden matar por evitar una violación como a Julio Fuentes en Afganistán. Le pueden matar en un fuego cruzado como a Miguel Gil en República Centroafricana. Sierra Leona. Te pueden matar aunque te quedes en la habitación del hotel, como le pasó a mi compañero. Un día que decides no salir porque está todo tan peligroso que es mejor no arriesgar, la guerra viene a tu habitación, se mete en tu cama y te pega un pepinazo en el hotel, ¿no? La muerte, en los lugares de conflicto, es casi un material de trabajo. La muerte, aunque no lo queramos pensar, está siempre muy presente en nuestras vidas. La muerte es algo que obviamente nadie va a obviar, nos va a ocurrir a todos. Hemos tenido fallecimientos todos cercanos que nos han podido doler mucho más o mucho menos. Nos gustan las películas de Tarantino donde se mata a la gente. Nos gusta la novela negra. Pero en estos lugares la muerte se convierte en algo más. La muerte se convierte en material de trabajo. Mirad, he visto la muerte de muchas maneras, de muchas modalidades. La muerte es algo que siempre te acompaña en una guerra. Creo que era Shakespeare, ¿no? En Enrique V escribió aquello de los caídos en el campo de batalla, ninguno ha tenido una buena muerte. Eso es cierto. En las guerras nadie tiene una buena muerte. Y cuando acudes a territorios en llamas, la muerte te puede sorprender muy de cerca y muy rápido, ¿no? He visto hombres bomba que se han explotado debajo de la ventana de mi hotel. En la ventana. He visto la muerte de compañeros. He visto las muertes en masa en genocidios en Ruanda, en Birmania. He visto muertes en México, en Honduras,
provocadas por el narco en Colombia. Yo creo que el horror, que significa todo esto, tiene rostro. Y yo me gusta pensar que a veces a mí me toca dialogar con la muerte y que la muerte juega de alguna manera con todos nosotros cuando estamos allí. A veces la puedes esquivar y otras veces te tienes que hacer amiga. La muerte juega contigo cuando te elige a ti para ser el que grabes una escena en particular y solo tú la tengas. Pasó en Ramala, donde fuimos el equipo de televisión escogido para que grabáramos una ejecución sumaria de 3 supuestos espías. Y lo grabas, y lo emites. Y te guardas la cinta primero porque hay gente muy buena entre la población palestina que veía que aquello no era una buena imagen para su causa, era todo lo contrario. Y te la tienes que esconder la cinta. La muerte juega contigo cuando te elige en medio del Congo para ser la persona que grabe una ejecución sumaria de un tipo al que le van a pegar un tiro. Y ahí conseguí esquivarla haciendo bajar la cámara. Y el miliciano no entendía por qué no quería grabar un tiro en la cabeza a un pobre diablo. Y dices, joder, le he salvado la vida. Por unos momentos, obviamente, porque probablemente aquel pobre diablo lo matarían después. Para mí la muerte tiene rostro, ¿no? El horror tiene rostro, que decía el coronel Kurtz, ¿no? En Apocalipsis Now. El horror tiene rostro y tienes que hacerte amigo del horror. Bueno, yo no creo que hay que hacerse amigo del horror, pero sí que hay que utilizar esa habilidad extraordinaria que deben tener los periodistas, que es la empatía, para hablar con esos hombres muertos. El jeque Yassin, un tipo que enviaba hombres bomba a las pizzerías de Tel Aviv, desde su refugio en Gaza. Cuando le pregunté en esta entrevista por qué enviaba hombres bomba a las pizzerías, donde las pizzerías a las 11 de la mañana que hay niños, decía, sí, es que esos niños crecerán y serán soldados y entonces vendrán con los tanques a matar a mi gente. Una suerte de atentado preventivo, ¿no? De matarlos antes de que puedan crecer. Dave, un carnicero de la tenebrosa empresa Blackwater, un mercenario que disfrutaba matando moros, como él decía, en Irak. La muerte para mí tiene la cara de Soran, un paramilitar serbio que salía de la ciudad de Peja, dicho en serbio, de un hotel que cuando llegamos nos dimos cuenta que era conocido como el hotel de las violaciones. O tiene la cara de Michael Rambo Stone, un paramilitar protestante en Irlanda del Norte, autor de 6 asesinatos. 3 de ellos en un cementerio durante un funeral, donde entró lanzando granadas, todo grabado. Por ejemplo, Raúl Reyes, excomandante de las FARC, después de dar esta entrevista, cayó abatido por un misil lanzado desde un avión en las selvas en la frontera con Ecuador. Aquí también estaba justificando los secuestros como el de Betancourt, que llevaba por entonces ya 5 años secuestrada. Hussein Rongorongo, este es de hace poco. Este es un tipo que acaba de salir de la cárcel después de 23 años, condenado por el asesinato de 300 personas. Como hablaba en Kinyarwanda, teníamos que traducirlo a inglés con un intérprete local. Y entonces le escribí en mi libreta, en la Moleskine, que él había empezado asesinando a 64 personas a las que encerró en una iglesia. Y él me corrigió y me dijo, no, 69. Rongorongo era un tipo de esos que no pide perdón, que no se arrepiente, y haciendo esta entrevista y tirándole de la lengua y al preguntarle si había matado a niños, resultó que era el asesino del hijo de uno de los amigos de mi propio traductor. Él era Hutu y el otro era Tutsi. Y el traductor se quedó bloqueado, empezó a llorar, tuvimos que pagar la entrevista, y eran del mismo barrio, y después de 23 años lo reconoció y dijo, este es el que mató al hijo. Yo había estado en su bautizo y había matado al hijo de su amigo. Y a su amigo también lo mataron, obviamente. Este es mi favorito. José Alfredo Garavito. ¿Alguien sabe quién es? Levante la mano, aunque no lo... Bien. ¿Cuántos muertos tiene encima?
210 muertos. Creo que es el asesino en masa más prolífico de la historia, sin lugar a dudas, al menos demostrados, porque el tío fue diciendo dónde estaban los cadáveres de cada uno de los niños a los que había asesinado. 210 cadáveres encontrados, por el momento 190 identificados con ADN, con huellas y con dientes, y 20 que quedan en la Fiscalía de Pereira todavía por adjudicar porque no fueron denunciados su desaparición por sus padres. Esta entrevista es como, bueno, él era Aníbal Lecter y yo creo que era Clarice Sterling, ¿no? En 30 años de profesión, y mira que he estado con malos, nunca he sentido la atracción abisal de la maldad químicamente pura. Este personaje era un auténtico mortífago, una persona que ves que te está chupando la energía, que le estás entrevistando y te está captando su atención y se está tocando. El cabrón me tocaba las manos, me decía, sí me entiendes, señor bien. Y cada vez que me tocaba era como que se te iba la mitad de la vida. Los dos cámaras que llevaba, uno que era uno mallorquín, guapete, surfero, 27 años, cuando sale de allí, dice, tengo patas de gallo, este tío me ha chupado la energía. Es alucinante lo de ese personaje. Los señores muertos. Vamos a ver, ¿cómo consigues una entrevista con este tipo? Y no digo cómo llegas a él, sino cómo consigues que te hable. Empatía. ¿Se puede empatizar con un asesino? Sí, no, sí, no. No, sí. La empatía no significa aceptar sus actos. La empatía no significa una especie de excusología. La empatía significa que tienes que ganártelo, que tienes que hacer que confíe en ti, que tienes que convencerle al tipo de que a través tuyo va a mandar un mensaje determinado para decir que va a seguir matando, para perdonar, para pedir perdón, para mejorar su imagen. Empatía con los asesinos significa que los tipos se te abran y que te lo cuenten todo y que salgas tú de allí aguantándote las ganas de darle una hostia. Pero esto es lo difícil de esta profesión. Es fácil conseguir una entrevista con un inocente, con una víctima, porque la empatía te sale sola. Lo difícil es conseguirlo con un cabrón como estos. Sentarte con él y generar el clima necesario para que el tipo te hable. Estudiarte bien su personalidad, saber de qué equipo de fútbol es, si es muy religioso o poco religioso, si el tío cuando escribe cita a Simón o a Juan o a quien sea para leerte tú esos párrafos de la Biblia y hablar sobre la Biblia con él, llevártelo a tu terreno. Generar empatía. Y hay que generar empatía, porque señores, todos estos son tipos muy malos, pero también tienen hijos y madres que les quieren. Hay una parte de su vida privada donde son buenísimas personas. Y en ese desequilibrio, en ese yin y yang, es donde tú te tienes que mover, ¿no? ¿Toda persona tiene un pequeño punto de maldad? Pregunto, ¿eh? Sí, ¿no? Podemos decir que sí. Bueno, todos los estudios científicos así, he empollado algo de esto porque hice un tabú sobre maldad, 5 episodios, demuestran que no hay más de un 20% de ciudadanos honestos en nuestra sociedad. Honestos. Los que no pasan de 120, respetan las normas de tráfico, pagan Hacienda religiosamente, devuelven los cambios a los camareros de más, no se cuelan en el supermercado. El resto, hay un 5% de psicópatas y el resto nos movemos ahí en medio. La suerte es que nos hemos dotado de una serie de normas, ¿no?, sociales que hacen que las sigamos. Ahora hay menos accidentes de tráfico. ¿Es que conducimos más? No.
Es que hemos aceptado que nos pueden quitar el carné o nos pueden multar si no lo hacemos, pero no es que seamos mejores personas o mejores conductores. Que todas las personas son buenas o que todas las personas pueden ser malas está demasiado estudiado. Por eso cuando os enfrentéis a casos de estos, cuando os enfrentáis con un malo, recordad siempre que adora a sus hijos y que para sus hijos, como me contaba hace poco Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, son los mejores padres. Mi padre dentro de casa era el mejor padre posible, el más cariñoso. Cuando salía por la puerta era el peor mafioso que ha dado la historia de la humanidad en el siglo XX, decía Juan Pablo Escobar. ¿Sí? Todos tienen madres que los adoran y que irían a la cárcel todos los días a verles. Porque todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Y a eso se le llama el efecto Lucifer. ¿Qué veis ahí? Murciélagos, murciélagos, murciélagos. ¿Qué vais? Más. Más. ¿No se os escucha? ¿Lo pongo otra vez? Más. Vale. Más. Hostia, demonios. Bien, más. ¿Quién ha visto murciélagos? A ver, vosotros. Deja el teléfono. ¿Quién ha visto murciélagos? Vale. ¿Quién ha visto ángeles? La visto decana y rectora. Hay la misma cantidad de ángeles que de demonios. La misma. Exactamente. Este es un cuadro de Escher, famoso. El 4. Están dibujados de tal manera que son exactamente los mismos. Y es verdad que el tío ha dibujado ángeles y en el otro lado ha dibujado lo que podríamos llamar murciélagos, aunque mucha gente dice demonios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos un ángel dentro, como diría Pinker, el bueno de Pinker, y todos tenemos un demonio dentro, que nos puede salir en cualquier momento. Nadie de nosotros que no haya estado en una situación extrema, que no haya sido puesto a prueba, donde sus categorías morales no funcionan, donde no hay ningún referente ético, donde no hay policía, donde no hay reglas y donde solo cuenta tu supervivencia o la de tu familia o la de tus hijos o la de conseguir algo de comida para tu gente, solamente en una situación de esas te sale lo que de verdad llevas dentro. Y eso no te hace ni malo ni bueno. Puedes llegar a cometer una maldad que aquí todos reprobaríamos, pero que en una situación de esas significó llevar algo de comida a tu hijo o salvar la vida de tu madre. ¿Sí? Lo que este cuadro demuestra es que la línea entre el bien y el mal es muy fina, ¿no? Es muy porosa y que cualquiera de nosotros la puede cruzar en las dos direcciones. Cualquier persona honrada se puede convertir en un cabrón y cualquier cabrón como los de antes se puede convertir, y eso es lo más complicado de entender, en buena gente. ¿Sí? Y eso es lo más complicado de entender. Siempre hay que asumir que el jeque Yassin será un cabrón para todos los ciudadanos de Israel, pero era un líder para los suyos. ¿Sí? Habrá que asumir que para muchos colombianos Raúl Reyes era un asesino, pero para muchos otros era un líder, un referente. ¿Sí? Bueno, lo peor de todas las situaciones en las que te encuentras cuando te encuentras en peligro es gestionar un poco a tu equipo, ¿no? Es decidir en un momento, en un segundo apenas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo mejor para tu gente. Esas decisiones significan salvar tu vida o salvar la vida de tu equipo. ¿Sí? Y aquí es donde el miedo debe de actuar.
debe de actuar como mejor amigo. Debe de actuar como el que te lleve a decidir qué es lo que hay que hacer. A veces tu vida depende de un solo gorrión, un pajarito que tengas, porque en Irak todo el mundo pensaba que Saddam Hussein tenía gas sarín que iba a echarlo contra sus ciudadanos y tú estabas allí y entonces todo el mundo nos comprábamos gorriones y teníamos la obligación de mirarlos cada 10 minutos, ¿no? Si el gorrión estaba panza arriba, ponte la máscara a toda leche que han tirado gas, ¿no? Bueno, creo que no se puede forzar al equipo, nunca, a hacer algo que tú no harías. Y aunque tú solo lo hicieras, no puedes obligar a los demás porque tú eres el que tiene más capacidad para hacerlo, ¿no? Gestionar el miedo significa saber cuándo tienes que ceder o callar. Cuándo te das cuenta que ese tipo que tiene los ojos desorbitados y que se está enfadando acaba de quitar el seguro de su Kalashnikov. ¿Sí? Jugar con el miedo es también jugar con la vanidad del violento. Esto, que podemos resumirlo otra vez como decíais en empatía, es una de las grandes herramientas que tenemos los periodistas. Detrás de cada tipo de estos que acepta hablar contigo, hay vanidad. Hay ganas de reconocimiento, ganas de ser conocido o ganas de ser avalado. Y ahí es donde tienes que jugar tú, con esa vanidad. ¿Sí? Hay que saber cuándo esquivar el golpe también. Si a este tío le dices, oiga, usted está entre los 10 más conocidos ecoterroristas del mundo, usted es un poco malo, y pues te arriesgas a que el tío te pegue una hostia, ¿no? Hay que desconfiar siempre, aunque seas tú el invitado. ¿No? Lo decía antes. Nunca confíes en el territorio que no controlas de quién va contigo, porque nunca sabes si te la va a jugar. ¿No? Hay que decidir en un segundo cuando te estás jugando la vida. ¿Sí? Y eso, en algunas situaciones, se convierte de verdad en un grave problema. Yo le llamo a esto el dilema del puente. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Me creéis, no? ¿Sí? ¿Tengo credibilidad? Imaginaros que estáis en un puente, entrando en un puente, que vais en un blindado, que pones las marcas, no sé, Press o TV, en los lados, aquí a la derecha, arriba. Vas a cruzar el puente y cuando te pones a cruzar, tú estás en ese lado del puente, que aquí hay unos, y en el otro lado hay otros, no sé, aquí hay miembros de la guerrilla del UCK, Kosovar, y del otro lado las fuerzas regulares serbias. Y entonces te pones a cruzar. Y ves que hay una señora mayor pasando a la altura. Y un francotirador dispara. ¡Pum! Y le mata a la viejita. O la hiere. O le dispara, como hacen los francotiradores, al menos los que hacían los serbios, disparar al estómago, que duele mucho y tardas 10 minutos en morir. Y siempre habrá alguien más que intente venir a salvarte. ¿Por qué? Porque estás gritando. ¿Qué haríais? Tenemos una buena imagen. ¿Qué haríais? ¿Pararíais, montaríais a la viejecita y la llevaríais al otro lado del puente para salvarla, llevarla a un hospital? ¿No haríais nada? ¿Saldríais corriendo? ¿Pararíais el segundo suficiente para sacar la cámara y echar un plano y seguir corriendo? ¿Qué haríais? ¿Quién haría la 1? Qué buena gente. ¿Quién haría la 2? ¿Quién se alejaría de la... Bien, mucho miedo veo aquí, bien. ¿Quién haría la 3? A ver, ¿quién grabaría la escena y huiría? ¿Quién haría su trabajo y huiría? Unos cuantos también. Muy bien, muy bien. Vosotros no habéis dicho nada, ¿eh? La 2. ¿Y tú? La 2 también. Yo elegiría la 2 también. Y de hecho es lo que elegí. Porque los que elegís grabar, está muy bien. Está muy bien. Quizás habéis conseguido una exclusiva. Es probable que cuando lleguéis ya al final del puente haya alguien que ya haya lanzado un Twitter con la misma foto. ¿Sí? Ahora ya no existen las exclusivas como tal. Ya no eres nunca el primero en llegar a un sitio donde no va a haber otro periodista en 2 meses. Ni en el éxodo de los rohingyas ahora en Birmania. Internet
El teléfono móvil lo ha cambiado todo. Las exclusivas ya no existen. Lo que tenéis que ser es los mejores en contarlo. No los primeros, no hace falta. Los mejores. Y para contarlo, tenéis que huir. Tenéis que salir de ahí. Los buenos, había un montón aquí, os habéis convertido en parciales. El francotirador sigue mirando, y por la mirilla ha visto todas esas manos vuestras levantadas que dicen que para él en su mente sois partidarios de la raza, la etnia o la religión de esa señora. Y os habéis convertido en alguien no neutral a su mirada y por tanto en objetivo. Preocupación indiferente, como jode, pero la 2 es la buena. Bueno, voy a ir acabando que me estoy pasando en la escaleta. Bien. El miedo es la más importante. Os he dado 2 titulares. El Sistiaga se caga de miedo en las guerras, y reconocer que se tiene miedo para mí es de valientes. Cuando vas a sitios de estos tienes que asumir los riesgos y tienes que asumir las consecuencias. No hay que llorar. Uno de mis mentores en el país decía, el periódico ya se viene duchado, desayunado y llorado. Siempre. Porque lo fundamental, señores, y os lo he dicho antes, es volver a casa vivo. Y yo añadiría una última cosa, ya que os he enseñado unos cuantos señores muertos. Creo que no hay mayor satisfacción para un periodista que le toca trabajar en un lugar de conflictos o en un escenario en llamas, que suelo llamar yo, que puede ser en estos momentos Cataluña, que entrevistar a uno de estos tipos, sacarle todo lo que tiene y pensar para tus adentros, ya te tengo, cabrón, y ahora el mundo se va a enterar lo loco que estás. Señores, hasta aquí hemos llegado.